Primero, muchas gracias a todos por reunirse, sobre todo Luis, por acompañarnos hoy virtualmente a conversar. Eh, para mí es un privilegio también porque fue, más allá de la cantidad de veces que ya hemos conversado sobre su trabajo, sobre fotografía, arte contemporáneo en diversas ocasiones y lugares, sí desde la cátedra de Historia de la Fotografía Latinoamericana, que es la materia que está a mi cargo en la carrera de fotografía en el Instituto de Artes del UNSAM, que lleva ese nombre y que un poco a partir de la dinámica con la que trabajamos propusimos un cambio de nombre a llevar un plural, ¿no? Que no es una única historia de la fotografía latinoamericana, sino que son múltiples historias y que fueron modeladas de múltiples maneras, muchas veces en apariciones que tuvieron que ver con, no tanto para pensarse como una etiqueta adjudicada por cada quien, sino más bien inscritas desde lugares centrales, como fueron ciertas curadurías emblemáticas que definieron este objeto diverso, múltiple, deforme, que podría ser la fotografía latinoamericana, o como la nombramos en clase durante este cuatrimestre con los estudiantes que están aquí, muchos están conectados acompañándonos, esta es la práctica fotográfica, ¿no? La idea de la práctica como ese hacer que es múltiple, una práctica que no necesariamente se opone a la teoría, ¿no? No es como en esa dualidad, sino que la práctica como un hacer vinculado a las imágenes fotográficas, ¿no? Como un paraguas un poco más amplio y que no tiene que ver solamente con las asociaciones propias de la fotografía documental o de la tradición documental latinoamericana, ¿no? Entonces, íbamos conversando sobre estos temas, ¿no? Aparecía Luis y su trabajo, un poco en este ejercicio de qué pasa con la fotografía y el motivo fotográfico, ¿no? Los temas que presenta, lo que nos muestra, pero también el artista haciendo un procedimiento activo sobre eso, no es solamente la idea de la toma directa, ¿no? Entonces, un poco en esa idea es que estuvimos conversando. Y también una de las cosas que creo que compartimos con Luis es, y que el dispositivo del aula, que en este caso fue virtual, pero que también tenía ese espíritu, es esta idea de la investigación semiacadémica, ¿no? Como Luis ahora está justo en un proyecto que nos contará en este contexto sobre la relación y arte y miedo, ¿no? Y en esa misma relación, en ese mismo dispositivo de trabajo, es que estuvimos trabajando en la materia. El aula fue más un espacio para pensar hipótesis posibles, para definir lo latinoamericano, o qué era la fotografía latinoamericana, o qué no era, o abrir preguntas. Eh, y desde ese lugar, que no es necesariamente la investigación que tiene como resultado la tesis, sino que plantea hipótesis, ¿no? Como preguntas. Y creo que ese fue un poco el espíritu de lo que estuvimos conversando, y con muchas de las preguntas que aparecieron a lo largo de estos meses, tenían que ver con preguntas que están en tu trabajo, dijimos, bueno, qué mejor que conversar con vos, ¿no? Entonces, un poco en esa idea es que vamos a estar charlando hoy, también porque el recorrido de Luis marca un arco interesante que vos nos podés contar sobre qué era, ¿no? Esa idea de la fotografía latinoamericana en el 92, ¿no? Quizás podíamos empezar por ahí, en esa idea del quinto centenario, ¿no? de la conquista de América, de los descubrimientos, ¿no? Foto de España mucho tiempo mantuvo su sección de revisión de portfolios bajo la palabra de descubrimientos, hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces esa idea de descubrimiento, ¿no? Eurocéntrica, y cómo se propuso esta idea de cómo llevar esa curaduría que fue Image and Memory, o cómo fue esa experiencia del Photofest de Houston, y cómo te llevas vos con esta categoría de lo latinoamericano, ¿no? En relación a tu trabajo, como para empezar a conversar. Luis, tenés que habilitar el micrófono, me parece, porque no se escucha. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, es un tema complejo. Cuando yo empecé a tomar fotografía, no empecé solo, empecé dentro de un grupo de artistas en donde yo era el único fotógrafo y era el que menos
experiencia tenía, podría decirlo, ¿no? O sea, habían pintores, grabadores, escultores. em, no sé si me estás. Sí, te escuchamos bien. Ahora no. Apretalo de nuevo. Ahí sí, a ver. Ahora sí, me imagino que sí. Sí, Está ahora bien, sí. ok. Bueno, eh, para nosotros, el grupo se llamaba Grupo Imaginario, que lo creamos entre artistas en 1986, 87, más o menos, ¿no? Eh, con la idea de, bueno, de replantear, bueno, el arte guatemalteco. Esa era más que nada lo que intentábamos. Eh, porque sentíamos, bueno, que éramos como una generación que continuaba hacia un trabajo que había hecho otro Grupo Vértebra, y que tenía que, bueno, ser cuestionado de alguna forma. Luego, la invitación vino de Fotofest. Yo no te puedo ver, Agustina. No sé si me escuchas tampoco. Sí, sí, yo te escucho. No, Ahorita sí te veo. Hasta cuando no hablas no te veo, no sé por qué. bueno, dejo el micrófono abierto Bueno, lo igualito. voy a dejar acá, lo voy a dejar así. Dale. Eh, y luego vino la invitación de Fotofest, que fue realmente como la entrada que yo tuve al mundo de la fotografía y del arte en general, ¿no? Fotofest se hizo ese año, que fue el 92, en conmemoración. ¿Perdón? No, alguien habló, pero Ah, por despido les recuerdo que dejen los micrófonos muteados. Dale, continúa. por el tema así se llamaba, la celebración del 500 centenario del descubrimiento de América. Así era como se le miró en ese momento, ¿no? Y el festival se hizo a partir de ese tema, invitando, bueno, a ciertos fotógrafos latinoamericanos y ciertos fotógrafos europeos. Eh, Luego participé en varios de los congresos latinoamericanos de fotografía, en Caracas, en San Pablo, principalmente. Y el tema de la fotografía latinoamericana, qué es la fotografía latinoamericana y todo ese tema, siempre ha estado presente, ¿no? Hoy en la mañana que hablaba, ahora que te comento con esta gente de Buenos Aires Foto, yo les comenté que la última vez, que fue hace unos 5 años tal vez, en San Pablo, en uno de los encuentros de fotografía, después de casi 30 años, se vuelve a plantear la pregunta en el festival, ¿no? ¿Qué es la fotografía latinoamericana? Y entonces yo me quedé pensando, y dije, bueno, acá hay un problema, porque no puede ser que después de 30 años de no sé cuántos congresos y encuentros de fotógrafos de América Latina se siga hablando de lo mismo. O es una pregunta que no tiene respuesta, o es una pregunta que va cambiando, va cambiando la situación social, política, estética en el continente o en el mundo, o simplemente la pregunta está mal formulada. Hay que hacer otra pregunta, no qué es el arte, la fotografía latinoamericana, sino que inventar otra pregunta que nos lleve a otro punto, ¿no? Si no es estar estancados, preguntándonos siempre las mismas cosas. Para ustedes que están en un curso, digamos, para tu curso de historia, fotografía latinoamericana, está bien como para entender el contexto desde donde se ha creado, ¿no? Pero para un creador, tú no creas pensando, estoy haciendo fotografía latinoamericana. Pues es un pensamiento que pasa por otro lado, no tiene ningún sentido, ¿no? Uno crea por una necesidad interna de, de cuestionar, de reflexionar, de ser crítico ante el mundo, ante lo que vives. Pero no estás contextualizando. Lo que está contextualizado es el momento, de dónde viene tu mirada, ¿no? Pero si la idea de lo latinoamericano no encaja, para ponerlo en pocas palabras, ¿no? En la creación, en mi creación. No pienso en eso en lo absoluto.
Luego, que te digo, a lo mejor un curador la encajona dentro de un discurso latinoamericano, o puede otro meterla dentro de un discurso de fotografía expandida, o otro dentro de retrato eh, y memoria, pero esos son discursos que son ajenos a lo que yo planteo, ¿no? Entonces, no es una preocupación, a mí es una pregunta que hasta me parece ya obsoleta, cansina sería la palabra, o sea, hay que hablar de otra cosa, pienso yo, ¿no? O sea, hay que estar consciente, pienso, de la historia, de las historias de la mirada en América Latina y la relación de esas miradas con grupos de poder, cómo se ha administrado esa mirada en el mundo, por ejemplo. Eh, También, que te digo, es interesante y es necesario tener un contexto decolonial y ver cómo han surgido, ¿no? Cómo se han incluido otras miradas a lo largo de los últimos años, como una especie de conocimiento eh, general, amplio del contexto desde el que tú trabajas. Pero las preguntas primordiales desde las que tú formulas tu propia obra, no, no, no entra esta pregunta, ¿no? O sea, quiero hacer un tipo de obra que encaje dentro de una estética latinoamericana. Es una pregunta que yo no me hago, al menos, no tiene sentido. Sí, totalmente. Un poco también pensando en algo que conversábamos, o que creo que tiene tu trabajo y por eso también aparece como muy, digo, en estas curadurías con las que trabajamos durante estos meses, aparece tu trabajo en varias, es porque también ahí hay algo de esto que hablábamos recién sobre, bueno, la fotografía y su relación con el motivo fotográfico, ¿no? Por ejemplo, pienso en una conversación que teníamos antes de esta charla sobre el lugar de la abstracción, ¿no? Y cómo de tu trabajo, por ejemplo, para elegir una imagen de difusión para la charla, de toda la web siempre se va como esas imágenes de esos rostros, ¿no? Creo que hay algo también de lo indígena, del rostro con ciertos rasgos que aparece y que por eso se asocia tan directamente, pero sin embargo creo que también lo que es interesante, que vos podrías pensar que tu trabajo solo emerge de esas condiciones posibles situadas en haber nacido en esa década en Guatemala, ¿no? Pero después te despreocupás, digamos, de si la categoría entra o no. Es como un relato que aparece más en los relatos curatoriales que en el hacer mismo, ¿no? Eso es lo que a mí, bueno, que hacíamos como mucho hincapié en la materia cuando uno hace ese ejercicio de imaginar, bueno, qué es lo latinoamericano y bueno, y qué fotografías se vienen a la cabeza, ¿no? Qué imágenes se nos vienen a la cabeza, ¿no? Y después, bueno, a partir de pensar ese sentido común visual con el que operamos sobre lo latinoamericano, sobre ciertas lluvias visuales que se nos vienen a la cabeza, es que después podemos asociar ciertas miradas, ¿no? Pero que son mucho más que eso también. Yo creo que ahí esta relación sobre la representación, la toma directa, ¿no? La idea de la fotografía latinoamericana asociada a lo documental social, y en otro punto, digamos, otras operaciones más de tomar esas imágenes como punto de partida para procedimientos más plásticos, más asociadas a la abstracción, por ejemplo, en parte de tu trabajo, ¿no? O incluso pensar esta idea que no tiene que ver también como con esa discusión entre si sos fotógrafo, si sos artista visual, ¿no? Ese pivoteo que aparece en ciertos circuitos, sino con, bueno, esto trasciende incluso los lenguajes artísticos. Pienso, no sé, en colaboraciones con alguien, no sé, con un psicoanalista en algunos casos, o con un científico, con gente que pueda venir incluso con desde otras disciplinas, con otras miradas. O sea, ya no tiene tanto que ver con si incluso si es fotografía, ¿no? Digo, pensando un poco en tu trabajo más reciente, ¿no? Como con el sonido, no sé, quizás está bueno que cuentes también un poco sobre ese derrotero, ¿no? Y sobre esta idea también que yo pensaba como esta de por qué volvemos a esta pregunta, y esta pregunta se vuelve un poco aburrida, ¿no? Y en este contexto es como, bueno, que tenemos tiempo y tenemos este lugar de estar confinados y en casa, y nos hacemos cierto lugar al aburrimiento y a pensar cosas que quizás no pensaríamos en otro momento. Y bueno, quizás será ahora el momento de finalmente
sacarnos esto de la cabeza, ¿no? Sobre esta idea de la categoría recurrente de lo latinoamericano, si tu trabajo se inscribe ahí o no. Claro. Algo de eso. Es que de alguna forma tú te vuelves, en mi caso, te vuelves como preso del imaginario que hiciste, ¿no? O sea, es una cosa compleja porque yo empecé a hacer mi obra para alejarme de todo lo que tenía que ver con la fotografía documental del conflicto armado en Guatemala, por ejemplo. Yo no quería, ni quería hacer fotografías que mostraran al, al indígena, por ejemplo, eh, como un objeto turístico, ni quería continuar con la tradición fotodocumental, ¿no? Del conflicto armado. Quería inventar otra forma de, de cómo es que veo y cómo nos ven, por ejemplo, a los guatemaltecos más prácticamente. Pero cuando hablan de mí, dicen, el fotógrafo de los indígenas guatemaltecos, ¿no? Y me llevó la chingada, o sea, ¿qué te digo yo? Me quedé, me trabaron en esa cuestión. Entonces, todo mi trabajo desde los últimos 10 años, puedo decirlo, o más, ha sido cómo alejarme de ese concepto, ¿no? Cómo ir proponiendo obras consistentemente para para de, despegarme de esa noción de fotógrafo de indígena, por ejemplo, ¿no? Con el que no me siento para nada en lo absoluto representado. Y, y ya desde hace años, desde hace tal vez unos 5 años, decidí ya no tomar fotos. O sea, a mí la fotografía me aburre terriblemente. Y siento que hay un universo fértil, ¿no? Para investigar en otras disciplinas y unirlas y mezclarlas y contaminarme, ¿no? De otras formas de ver y entender el mundo. Eso lo siento mucho más fructífero como un proceso creativo, a continuar con una forma de representar, ¿no? A la gente que vive en el continente. Y entonces empecé, bueno, a generar obras muy ambiguas, como lo que estás viendo ahorita, en donde hay una parte figurativa y hay una parte abstracta, ¿no? Que tiene que ver con dos corrientes de representación que se dieron en América Latina muy importantes en el siglo XX. Cómo hacer conciliarlas, por ejemplo. Y a partir de eso, eh, que son obras que realmente las he hecho para el mercado. O sea, esa es la razón. No son obras que a mí me enriquezcan, para decirte de alguna forma, pero con las que puedo ganar algo de plata, con las que pueda vivir por un lado y que me den la posibilidad de explorar obras que no están sujetas al mercado, por ejemplo, obras sonoras, obras de escultura fotográfica, obras que tienen que ver con olores, por ejemplo, eh, obras que tienen que ver con el sentido del gusto. O sea, me interesa cómo expandir la noción fotográfica a otros sentidos que no sean estrictamente el sentido visual, ¿no? Eh, y cómo alejarme de lo estrictamente figurativo, de, lo, de todo lo que desde el primer congreso de fotografía latinoamericana que se hizo en 1978 en México, donde estaba Raquel Tibol, Pedro Meyer, antropólogo, toda esa gente, ahí se formuló que la fotografía latinoamericana tenía que ser una fotografía comprometida con el realismo social y con todas las, que te digo, las circunstancias que se viven en un continente tan tenso como Latinoamérica, ¿no? Y casi fue como una especie como de dictado, ¿no? El fotógrafo latinoamericano tiene que registrar la pobreza, la injusticia, el desequilibrio social, etcétera, etcétera.
Mm. y casi se borró del mapa la representación abstracta. O sea, muy pocos artistas y muy pocos fotógrafos, ¿no? Han sostenido una mirada desde la abstracción del continente. Eso no pasó en la pintura, ni pasó en la escultura, pasó precisamente en la fotografía, ¿no? Y yo siento, mi teoría es de que fueron estos congresos de fotografía latinoamericanos los que dieron el dictado desde ese momento y luego una hegemonía desde Europa y Estados Unidos de recibir desde ese continente una mirada política orientada hacia una visión en ese sentido, ¿no? Entonces yo empecé a hacer fotografía abstracta también como una reacción, ¿no? Como una crítica, como una postura ante, ante una postura de alguna forma rebelde, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero continuar con esta tradición, ¿no? Quiero plantear que también hay otras miradas que, aunque son ajenas a, a una reflexión crítica sobre una condición social, por ejemplo, eh, tienen que ver con un sentido, con una poética, ¿no? Que siento debería de representarse también tal cual se representa en el Asia, en el África o en Europa, ¿no? Mm. Sí, total. No, incluso en esto, me quedaba pensando en esto de por qué la fotografía, para ser política o para tener este contenido, tendría que estar asociado necesariamente a la representación, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad de discurso que esté anclado en su contexto y que reflexione sobre su contexto sin tener una relación tan directa con su referente y con su tema, ¿no? Creo que también el tema de la fotografía, así como vos decías recién de los coloquios, también la forma del trabajo del ensayo fotográfico, ¿no? El abordaje desde el tema, ¿no? También hay una serie de elementos que encorsetan a la fotografía hacia determinados lugares, en vez de, digo, pensar que, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con una imagen que vos tomas? El otro día conversamos y poníamos este ejemplo, una fotografía del 96 que puede ser copiada en el presente de otra manera sobre otra superficie. Digo, hay necesidad de todo el tiempo estar como volviendo a hacer imágenes, o con este Claro. acervo visual y este imaginario, podemos todo el tiempo estar como variaciones sobre lo mismo, es decir, como bien musical también, ¿no? De la variación, ¿no? Como Exactamente, de una pieza que posee exactamente, variaciones, y en ese devenir aparece lo nuevo, ¿no? Como... claro. Es exactamente eso, o sea, la idea que yo tenía era, si un músico se puede permitir volver a su misma obra, reformulándola constantemente, por qué yo no, por ejemplo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que no necesito tomar fotos, sino simplemente eh, acudir a archivos, tanto propios como institucionales, por ejemplo, para reflexionar sobre la condición humana, que es al final de cuentas lo que a mí me interesa, ¿no? Mm. Sí, es interesante esto que decías recién conociendo un poco esta idea, y que tengo una lista de preguntas que pusieron en un doc los estudiantes, así que las tengo medio acá a mano, y una de las cosas que es como interesante en tu trabajo, que se te asocia tanto a la fotografía latinoamericana, pero por otro lado, en estos últimos años está toda esta idea sobre la conciencia expandida, tu interés por Oriente, ¿no? Como que ahí también hay algo incluso de como visiones desplazadas hacia otro lugar, ¿no? Como en esta vida Mm. que ya está totalmente como, bueno, no sé si lejos de esas primeras imágenes, pero sí que están pensándose desde ese otro lugar o desde esa otra filosofía. No sé si en esta idea de conciencia expandida, si querés contar algo, cómo funciona en relación a tu obra. Funciona mucho en el proceso, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, el pensamiento oriental a mí me interesa muchísimo. Me interesó, o la persona que me introdujo a esto es Sebastián Cid, que es un fotógrafo de Buenos Aires, por ejemplo, un gran amigo, ¿no? Que también es músico, que ha estado mucho tiempo en la India. Yo tuve la suerte de coincidir en la India con él, por ejemplo, y pasar
unos días simplemente en un par de ciudades para entender un pensamiento que es muy ajeno aparentemente, ¿no? al nuestro. Es muy cercano al guatemalteco, eso sí lo siento. Pero la idea de la conciencia expandida en el arte me llegó por John Cage. Por eso fue cuando te dije, no, este músico que tiene el nombre de la escuela que ustedes tienen es uno de los músicos que a mí me interesan mucho por eso. Entonces, leyendo a Cage, me doy cuenta de esa idea de crear sin intervención, por ejemplo, que sea el azar mismo el que, el que va generando la obra, ¿no? Y que es un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Cómo afrontar al mundo desde un dejar fluir, desde una fluidez. Y he abordado muchos proyectos últimamente desde ese sentido, ¿no? En donde los proyectos nacen a partir de una especie como de meditación caminando. Esa es como la forma en la que he estado trabajando, ¿no? Y, y en donde es en ese momento en donde yo sentí, ¿no? Que la fotografía, para mí, la experiencia estrictamente fotográfica tenía que ser trascendida, ¿no? Tenía que ser trascendida y tenía que llevarla a otros horizontes, a otros sentidos, ¿no? Como el musical o el escultórico, para poner dos ejemplos. Pero es una necesidad personal que yo tengo, no tiene por qué ser así en todos, ¿no? Yo tengo total respeto por cualquier experiencia creativa y hay muchos fotógrafos que lo que les interesa es esa imagen, ¿no? Bidimensional, en donde se concentra algo, alguna verdad, ¿no? Y todo bien, perfecto. A mí me resulta en este momento de mi vida limitado. Pienso de que hay otra posibilidad de llevar la experiencia visual, ¿no? A otros horizontes. Y entonces, te digo, empiezo a hacer proyectos en donde imprimo con la luz de la luna. O sea, el proceso es totalmente fotográfico, es un proceso hecho en el cuarto oscuro, con revelador, con fijador, con baño de paro, etcétera. Pero la luz con la que imprimo es la luz de la luna, no es la luz de la ampliadora. Entonces, ahí hay una vuelta de tuerca, por ejemplo, no solo para ponerte un ejemplo de eso. Y lo que tú decías ahorita, dados los avances tecnológicos, yo ahorita puedo imprimir sobre mármol, puedo imprimir sobre madera, puedo imprimir sobre otras superficies que cambian totalmente el sentido de una imagen, ¿no? La misma imagen impresa en aluminio es muy diferente si está impresa en papel de arroz. No sé si me escuchas porque se quedó trabado ahorita todo. No, sí, te escucho. Ok. Ahora te sigo. Sí. Sí, Entonces es también. eso, ¿no? Las posibilidades, o sea, yo lo que siento es las posibilidades que hay dentro de la fotografía son enormes. Yo quiero explorarlas como una inquietud personal, ¿no? Pero no es que todo el mundo tenga que hacerlo. Yo personalmente siento que, que me interesa hacerlo. Y por muchas razones. Y una de ellas es para cuestionar mi propio trabajo, para criticar mi propio trabajo, para reflexionar sobre las imágenes que se han vuelto, de alguna forma, pongámosle, icónicas en mi obra, ¿no? Restarles importancia y, y mantener cierto tipo de vigencia, o sea, no quedarme cómodo con lo ya hecho, sino que realmente ponerme siempre en un espacio de incertidumbre. Siempre, esa es como una cosa que es básica, o sea, si yo me siento ya cómodo con un proyecto, saltarme a un espacio en donde no sepa en dónde estoy, ¿no? Y a partir de ahí empezar a crear. Sí, pensaba cuando decías esto de cuestionar la obra, también es
porque por un lado está esta idea de que no son fotografías en el sentido de que, digo, no son fotografías en el sentido, no hay nuevas fotografías, no hay nuevas tomas fotográficas, pero creo que también ahí hay algo de una concepción muy limitada de lo fotográfico que fue como muy dominante, que es esta idea, ¿no? De la importancia del instante, ¿no? Como hay una teórica que habla de esa idea de la supremacía del instante, que nos hicieron creer que, bueno, la idea del instante decisivo, la idea de la fotografía como esto ha sido, es lo que pasó, y pareciera que estuviese solo anclado al momento de la toma. Y a veces se desatienden o se olvidan todas las decisiones posteriores que hay. Cuando vos decís, no es lo mismo una imagen en mármol que en papel de arroz, es tomar más allá de lo escultórico y volumétrico que adquiere la pieza, es también tomar una conciencia sobre esa experiencia con la imagen física más allá de lo que representa, ¿no? Entonces creo que ese sí es como, más allá de que vos decís, bueno, yo hablo desde mi experiencia, sí me parece que sea el procedimiento que sea, es importante tener en cuenta cómo esa pieza después, o esa imagen, se traduce en una experiencia de encuentro, en una sala, en un libro, en la web incluso, digamos, cómo volvemos de esa imagen primera o latente incluso, otra experiencia, ¿no? Y eso es lo que me parece sí interesante, como que más allá de que incluso quienes están como desarrollando proyectos en unos dispositivos más tradicionales, como puede ser un ensayo documental contemporáneo, pensar qué pasa con esas imágenes en la sala, ¿no? Como, bueno, cómo se imprimen, dónde, qué pasa cuando van a un libro, bueno, cómo se narra. Creo que ahí también hay un abanico de posibilidades que a veces queda como limitado a una experiencia mucho más acotada, ¿no? Pensamos siempre el ejemplo de las fotogalerías en los 90 o los principios de los 2000 que tenían los marcos estándar con el passepartout cortado, ¿no? Entonces había algo de la fotografía que era, cualquier relato se amoldaba a ese dispositivo de exhibición. Hoy eso ya no es así. O sea, no, es raro ver, o bueno, en algunos lugares puede llegar a seguir siendo, pero es raro ver que cualquier trabajo se amolda a una experiencia ya determinada, ¿no? Entonces me parece que eso es súper interesante en tu trabajo, de cómo abre hacia lo múltiple, hacia las múltiples materialidades, a las diferentes escalas, ¿no? Sí. Está buenísimo. No sé si acá hay preguntas en el chat. No sé por qué no lo puedo ver igual. A ver. Creo que es porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, si quieren escribir alguna pregunta por ahí en el chat, ahora estoy leyéndolo. No, y también otra cosa me parecía interesante con esta idea de la luz de la luna, cómo vuelve algo de lo alquímico, ¿no? Como ese saber que la técnica fotográfica tan asociada, ¿no? Como a la copia correcta, los procedimientos de los manuales de el negativo, la copia, ¿no? El revelar, así tipo lo Ansel Adams, cómo el trabajo, cómo volver ese trabajo matérico que vos haces como una fórmula propia, ¿no? Y hay algo ahí sí de lo alquímico, de la brujería, si se quiere, ¿no? Que está tan visitada desde los feminismos ahora. Pero algo de decir, bueno, expongo esto a la luz de la luna, ¿no? Como esa imagen se imanta de esa energía, ¿no? Como hay otros paradigmas que no son la racionalidad desde la que se pensó la fotografía tradicionalmente social siglo XIX, ¿no? Hoy es como, bueno, expongo a la luz de la luna, es una imagen, es un procedimiento fotográfico, pero poético en sí mismo, ¿no? Claro, claro. Acá hay una pregunta de Maximiliano que pregunta ¿en qué estás trabajando ahora? Y quizás esto nos sirve de pie para que cuentes un poco sobre estas reflexiones sobre arte y miedo y sobre esto que estás trabajando con Mariano y Graciela. Ya. Mira, yo cuando empezó el tema la pandemia y la cuarentena, realmente empecé a hacer un proyecto que tiene que ver con piedras de la Tierra que se encontraron en la Luna, piedras de Mercurio que se encuentran en la Tierra, piedras de Marte que se encuentran en otro lado, y hacer un proyecto sobre las piedras, las historias. La historia de las piedras era realmente alucinante.
pero sentí que había una parte de mí que estaba como evadiendo realmente lo que estaba pasando, ¿no? Como que el mundo se estaba desmoronando y yo estaba metido en mis piedras, en mis piedras de mercurio y aunque yo no sienta que uno tiene que hacer una obra en relación a la pandemia, bueno, sí también hay una responsabilidad como creador de pensar este momento, ¿no? Lo que se me vino a mí, bueno, ¿de qué forma puedo pensar esto? Que sea una obra, pero que no sea un objeto, que no sea un objeto, que no sea una imagen, ni bidimensional ni tridimensional, sino que una forma de pensarlo, ¿no? Y empecé a hacer esto que tú dices, de comentar en Instagram una imagen cada semana, en donde invito a Graciela de Oliveira, que es artista, que es arquitecta, que es antropóloga, que tiene el proyecto este de Demolición Construcción, y a Mariano Hornstein, que es psicoanalista, para que para no quedarnos sin palabras, ese es un poco, ante esta avalancha de imágenes que hay y que todos recibimos, pero que al final de cuentas no digerimos, ¿qué palabras podemos ponerle a esta experiencia límite que estamos viviendo, ¿no? Y entonces eso me daba pie, en primer lugar, para hacer una especie como de archivo, ¿no? Una curaduría de imágenes que yo siento están mostrando lo que está pasando en el mundo ahora y hablar sobre ellas. Entonces, eso lo tomo como un proyecto de arte, pero no son fotos mías, o sea, es un proyecto que tiene que ver con una reflexión sobre la mirada y sobre el acceso que tenemos a esa mirada en este momento, ¿no? Y por otro lado, la Fototeca de Guatemala me invitó a hacer un taller de lo que yo quisiera. Y hablando con Graciela, en un momento ella me sugirió hacer un grupo de investigación, que es un dispositivo que ella hace usualmente. Entonces yo dije, bueno, sí, me encantaría hacer un grupo de investigación eh, que terminara siendo una especie como de seminario, pero no un seminario académico, sino que un seminario en donde el resultado fueran obras de arte, o sea, no una tesis, ¿no? Con el tema arte y miedo, que tiene que ver cómo el ser humano, cómo los artistas han reaccionado a las pandemias en todos los continentes a lo largo de la historia, que es muy ambicioso en su planteamiento, ¿no? Pero que también siento que está lleno de posibilidades, ¿no? Y lo hice prácticamente por mi ignorancia. O sea, yo no sé cómo en Mesoamérica los aztecas o los mayas representaron la viruela, por ejemplo, cuando les afectó y diezmó totalmente la población, ¿no? Sin embargo, estoy absolutamente seguro de que en códices o en narrativas orales o en rituales, eso está presente. Entonces, hablando con Francisco Nájera, que es un escritor que vive en, guatemalteco que vive en Nueva York, hemos pensado en que las disciplinas que queremos investigar sobre cómo el artista reaccionó a estas pandemias no son disciplinas eruditas para darle un título, ¿no? Como dice Ticio Escobar, por ejemplo, sino que entrarle un poco a indumentaria, graffiti, tatuaje, eh, narraciones orales, rituales, un montón de experiencias fundamentales en la vida que podrían insertarse dentro de lo que llamamos arte, por ejemplo, ¿no? Y que desde ahí se hable, por ejemplo, de la enfermedad. El concepto de enfermedades de Europa es muy distinto al concepto de enfermedad en los mayas, por ejemplo. Sin embargo, el que se mantiene, el que se sostiene es el europeo, pero hay otros, ¿no? Entonces, el seminario, lo que yo pienso, ¿no? Es que intente indagar sobre todas estas formas de sentir y accionar ante el miedo de la enfermedad y ante la muerte, ¿no? Desde conceptos que no están, que han sido de alguna forma eh, acallados, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso. O sea, eh,
que tiene que ver más con cuestiones teóricas y con cuestiones de estar tomando una foto o estar trabajando sobre un tema estrictamente estético, ¿no? Mm. Sí, ahí es como interesante porque yo que te sigo en Instagram en este proyecto, que son fotos como súper documentales, ¿no? En definitiva, como que hay algo de que es nuestro interés, bueno, hablábamos de, bueno, esta idea de más allá de cómo cada quien usa la fotografía en su práctica artística, está esa dimensión que, bueno, que gran rato del día estamos mirando imágenes en este contexto, sobre los contextos, no sé, generales de lo que va sucediendo, que son documentales y que tienen ese valor dentro de ese otro uso social de la fotografía, ¿no? Ujú. Digo, como realizadores y realizadoras nos vale el lugar de mirarlas más detenidamente, ¿no? Más que scrollear. Yo creo que está bueno, yo a veces, para quienes no lo sigan el proyecto, tiene como la imagen y después los textos, y hacer un poco el esfuerzo de detenerse en la imagen y no pasar inmediatamente al texto, ¿no? Como desde ese lugar de, bueno, trabajamos con la visualidad, ¿no? Entonces, bueno, exigimos también otra mirada más detenida, ¿no? Y después, bueno, sí, leo las voces de sus reflexiones sobre la imagen. Y me parece que está bueno también para pensar esta idea de detenerse a mirar, ¿no? En ese chorro infinito de imágenes que pasa por Instagram, bueno, detenerse a mirar, detenerse a pensar y detenerse a escribir como una práctica compartida, como la escritura, como una práctica de articulación con otros, ¿no? Entonces me Así parece que es, está buenísimo. Acá así decían es. que sí, que es como un retrato de esta nueva normalidad que se produce en la pandemia, dicen acá. Bueno, eh, bueno, Luis, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta acá, me parece que respondimos. ¿Algo más que quieras contar, agregar? No, 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 para nada, ya hablé muchísimo. Bueno, bueno, muchas gracias entonces de nuevo por compartir el tiempo. La charla queda grabada y va a estar, supongo, en YouTube, en las redes del Instituto de Artes. Y bueno, y de nuevo gracias y seguiremos conversando por ahí. ¿Sí? Muchísimas gracias, Agustina. Muchas gracias a todos. Que andes bien. Chao, igualmente, ¿eh? Chao. Chao.